Bueno, acá tenemos otros ejercicios, un par de ejercicios más sobre límites. Todavía no hemos entrado a continuidad. En donde acá estamos introduciendo una función seno. Tenemos un producto de x cuadrado por seno de y sobre x el argumento de la función sinusoidal. Vendría a ser el ángulo. Nos piden calcular el límite de la función para en el punto P sub 0 de coordenadas x igual a 4 y igual a 2pi. O sea, acá ya no estamos en el origen de coordenadas. Entonces vamos a calcular el límite doble o simultáneo. O sea, vamos a hacer tender simultáneamente x e y a 4 y 2pi respectivamente. Entonces, si nosotros calculamos ese límite, lo vamos a hacer reemplazando x e y por el valor x0 y 0, y vamos a llegar que el valor es de 16. O sea que existe límite doble, igual a 16. Nosotros a este punto podríamos finalizar el ejercicio y tener la certeza de que existe el límite doble. Por existir el límite doble, existe el límite de la función y ese valor es 16. No obstante eso, vamos a poner en práctica, vamos a hacer la verificación de ese valor poniendo en práctica la metodología de los límites iterados sucesivos. Y bueno, en el caso de que tengamos igualdad, que de hecho la tenemos, vamos a aplicar también el límite radial. Más que nada como para ir ejercitándonos y agarrar práctica y seguridad al momento de realizar distintos tipos de ejercicios de límite. Vamos a llamar el límite 1, que sería la primera iteración, iterando primero respecto de x, o sea, haciendo tender z a x igual a 4, y luego el resultado de eso, haciendo tender y a el valor de y sub 0, que sería 2pi. Si nosotros hacemos z, reemplazamos x igual a 4, nos va a quedar 4 al cuadrado seno de y sobre 4. Si nosotros a esta expresión le reemplazamos y por 2pi, nos va a quedar seno de 2pi sobre 4, o sea, seno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, equivalencia 90 grados, seno de 90 grados es igual a 1, entonces nos va a quedar directamente 16. El límite de 16 es un número, no depende ni de x ni de y, entonces es el valor del límite 1, que es la primera iteración. Entonces hasta ahora venimos coincidiendo. Vamos a hacer la iteración contraria, la opuesta, o sea, yendo por el camino inverso. Primero acercándonos al punto, tendiendo a y a 2pi y luego x a 4. Nosotros vamos a ver que desde el punto de vista matemático vamos a llegar exactamente al mismo valor. Si nosotros hacemos tender a z evaluándola para y igual a 2pi, vamos a tener x al cuadrado, pero en vez de colocar y vamos a colocar 2pi sobre x. Si a esta expresión nosotros le reemplazamos x igual a 4, va a quedar 16 sobre 2pi sobre 4. Y vamos a llegar a esta misma expresión. Con lo cual podemos verificar que los dos límites iterados son iguales y a su vez, como es de esperar, coincide con el límite doble. También es de esperar que si nosotros realizamos el procedimiento a través de distintas trayectorias, que puede ser radial y o parabólica, también nos debería dar lo mismo. Bueno, no vamos a hacer las dos, aunque muchas veces en los exámenes se piden realizar las dos o realizar solamente la radial o solamente la parabólica. Eso hay que estar muy atento a lo que es el enunciado del ejercicio en cuanto a lo que es la presentación del ejercicio y en cuanto a lo que es los métodos que tenemos que utilizar y cuáles son las incógnitas, por supuesto, que es lo que tenemos que calcular. El límite radial acá presenta una pequeña variación porque vamos a escoger un haz de recta. Lo único que ahora la recta no es y igual a mx, porque y igual a mx es el formato que tiene un haz de recta que pasa por el origen. O sea, no tiene ordenada el origen. En este caso, el punto P sub 0 es 4, 2pi. O sea que si nosotros
a esto lo graficamos. En X vamos a tener 4 y en Y tenemos el valor de 2pi. Vamos a tener el valor de 2pi, bueno, es un poco más arriba, no importa, un poco más arriba, sería este punto, este es el punto P sub 0. Entonces el haz de recta no va a pasar por el origen de coordenadas, no tiene sentido. El haz de recta que nosotros vamos a elegir es este. Siempre el parámetro va a ser m. Entonces recordamos cuál es el formato genérico de una recta que pasa por dos puntos, x0 y 0. En este caso x0 es 4, y sub 0 es 2pi. Es y menos y sub 0 igual a m x menos x0. M sigue siendo, como es lógico recordar, la pendiente. De acá nosotros realizamos la sustitución, ponemos y menos, ¿cuánto vale y sub 0? Vale 2pi. Igual a m, x menos x sub 0. ¿Cuánto vale x sub 0? Vale 4. Luego realizamos un pasaje de término, es muy elemental porque el segundo miembro lo mantengo acá, pero este menos 2pi pasa al segundo miembro como positivo. Entonces nos queda esta expresión. Y luego calculamos el límite radial para x que tiende a 4, porque hemos puesto y en función de x. Si hubiésemos puesto x en función de y, tendríamos que hacer el límite radial, el límite para y que tiende a 2pi. Pero bueno, como lo expliqué en el ejercicio anterior, vamos a mantener esta forma de explicitar y en función de x, no solamente porque estamos habituados, sino porque es conveniente, mucho más fácil. Entonces, nosotros acá a este punto lo que vamos a hacer es reemplazar, vamos a colocar x al cuadrado, seno de y, lo único que habrá ahí es una función de x, entonces vamos a reemplazar el numerador del argumento de la función sinusoidal por esta expresión que tenemos acá, es decir, m, x menos 4 más 2pi. El denominador queda igual, porque es igual a x. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir. En vez de colocar x vamos a colocar 4, nos queda 4 al cuadrado por el seno de m, factor de 0, porque va a quedar 4 menos 4, más 2pi sobre 4. Entonces nos va a quedar 4 al cuadrado 16 por el seno de el primer término del numerador se anula, queda 2pi sobre 4, o sea pi sobre 2, seno de pi sobre 2 es igual a 1, y queda que el límite radial es igual a 16. Igual que los límites iterados, igual que el límite doble. Lo cual nos está, en cierta forma, confirmando, digo en cierta forma porque podríamos, alguno podría pensar, bueno, pero yo me quiero acercar a este punto por una trayectoria parabólica. Obviamente no puede ser esta parábola, ¿no? Porque esa parábola sí podría ser esta parábola. O sea, la parábola que pase por este punto P sub 0. Pero vamos a estar más tiempo determinando la expresión analítica de la parábola que pase por el punto P sub 0 que resolver el ejercicio propiamente dicho. No solamente podríamos elegir una parábola de grado 2, sino una parábola de grado 3, podríamos elegir una función hiperbólica, cualquier trayectoria podríamos elegir. Hasta inclusive podríamos elegir una circunferencia, una elipse. O sea que hay infinitos pasos que nosotros tenemos que realizar para certificar de que realmente el valor es 16. En este caso, el valor del límite es 16. En este caso no es necesario, porque el límite doble ya nos dio 16. Todos los otros todos los otros los límites a través de distintas trayectorias nos van a confirmar el valor de 16, pero no podemos estar todo el día haciendo eso. Vamos a hacer este otro ejercicio, el número 9, en el cual tenemos una pequeña variante respecto a todos los anteriores, porque esa es la idea, de ir avanzando no con ejercicios prácticamente idénticos, sino que cada uno de ellos
nos entregue la posibilidad de poder repasar algunos conceptos o recordar algo relacionado, por ejemplo, en este caso, con lo que es la función logarítmica. Acá tenemos esta función, el punto, al igual que en el ejercicio anterior, tampoco es el origen de coordenada, es el punto de coordenadas en x, este es el valor de x0. X sub 0 es e y sub 0 es igual a 1. O sea que si llegásemos a tener la necesidad de usar el límite radial o el límite parabólico o el límite según una trayectoria, vamos a tener que elegir una trayectoria tal que pase por ese punto. Entonces vamos con el límite doble. El límite doble nos va a quedar, vamos a reemplazar y por 1, x por e y x por e. Recordemos muy bien lo que es la función logarítmica. En la función logarítmica, permiso, esto sería el logaritmo de y igual al logaritmo de x. Recordemos muy bien que la función logarítmica, el logaritmo de la unidad es igual a 0. Y si esto fuese, en este caso, podemos decir que este es el logaritmo decimal. Si esto es igual a 10, bueno, no está muy a escala que digamos, ¿no? Pero lo importante es el hecho conceptual. El logaritmo de la base es igual a 1. El logaritmo de la base es igual a 1. En este caso tenemos el logaritmo de la base, porque este es un logaritmo natural. Entonces, como es un logaritmo natural, acá tenemos que el logaritmo en base de e es igual a 1. Entonces nos va a quedar 1 sobre e directamente. O sea que existe el límite doble. Al igual que en el ejercicio anterior. El ejercicio anterior nos daba un determinado valor de límite doble, acá también. O sea que, al igual que en el ejercicio anterior, nosotros podríamos dar por concluido, si estuviésemos apurados, el ejercicio y estar seguros y quedamos con la seguridad de que el límite de la función existe y es igual a 1 menos e. Pero no. Nos están pidiendo, para ver si nuestros conocimientos son sólidos, verificar ese valor porque nos podemos haber equivocado también, ¿no? Verificar este valor de límite a través del procedimiento de límites iterado y del límite radial. No vamos a entrar con límite parabólico. Entonces, acá está bastante bien, no explicado, pero bastante bien desarrollado, en donde nosotros podemos ver que el límite 1, primero nos acercamos al punto por x, para x que tiende a e, vamos a tener esta expresión. Y menos e dividido el logaritmo de e. Luego hacemos tender y igual a 1 y nos va a quedar 1 menos e. O sea, el mismo valor que el límite doble. Seguimos adelante con la tranquilidad de que habríamos calculado bien el límite doble. Vamos a calcular L2 y bueno, si nosotros tratamos de entender cómo está el paso a paso de este desarrollo, vemos que también vamos a llegar a 1 menos e. O sea, los dos límites iterados son iguales y a su vez igual al límite doble. Pero bueno, no obstante eso, se pide una última verificación utilizando el límite radial. Y también un poco sirve para afianzar la fórmula que habíamos visto en este caso, ¿no? I menos I sub 0 igual a m factor de x menos x0, que es una fórmula que la tenemos que tener bien incorporado como estudiantes de ingeniería, es algo básico, digamos, ¿no? Entonces, de acá nosotros lo primero que hacemos es recordar la fórmula, la escribimos y luego sustituimos I sub 0, X sub 0 por los valores dados como coordenadas de P sub 0. Luego de hacer eso vamos a despejar I en función de X, el menos 1 pasa al otro miembro, pero pasa positivo. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el límite radial para x que tiende a e, porque nos quedó explicitado en X.
y vamos a reemplazar, en vez de colocar y, vamos a colocar la expresión que resultó de la sustitución. Es toda esta expresión menos x sobre el logaritmo de x. Ahora vamos a reemplazar x por e. Entonces acá nos va a quedar m factor de 0, porque va a quedar e menos e, más 1 menos e, dividido el logaritmo de e, o sea, nos queda un análisis similar, tan similar como elemental, que L1. Entonces acá nos va a quedar 1 menos e dividido el logaritmo de la base, que es igual a 1. Recuerden este gráfico. Entonces nos queda nuevamente que es 1 menos e. Es decir, acá podemos decir que el límite radial no depende de m. ¿Se acuerdan que en algunos ejercicios habíamos dicho el límite radial es función de m? O sea, depende de qué recta del haz propuesto hayamos elegido. Si es una recta de pendiente 1, de pendiente 2, de pendiente menos 1, de pendiente menos 2. Acá es totalmente independiente de lo que es el valor de m, porque se termina anulando, porque este segundo factor es igual a 0. Esto estaba mal. Por favor, espero. Entonces tenemos que el límite doble es 1 menos e, todo nos da 1 menos e, 1 menos e, todo queda certificado, entonces estamos en condiciones de asegurar que el límite de esta función es igual a 1 menos e. Son dos ejercicios similares desde el punto de vista de resolución, debido a que, de conclusión mejor dicho, porque ya en el primer paso a nosotros ya nos queda la seguridad de que la función tiene límite. En este caso 16, en aquel 1 menos e. Nosotros el resultado siempre es conveniente dejarlo así, expresado en este formato irracional, por decirlo, que es la forma más lógica, digamos, no parece una antítesis, ¿no? Es la forma más racional de expresar el resultado, es la forma irracional. Recuerden que e es un número irracional porque tiene una cantidad infinita de cifras decimales. Acá tenemos 1 menos e, alguno puede decir con cuántos decimales trabajamos. No, no hace falta decimales porque cuando tengan que hacer el parcial no van a usar calculadora. Entonces, dejar 1 menos e es el mejor resultado desde el punto de vista matemático. Si estuviésemos hablando de un problema físico, bueno, ahí la cosa cambia. Muy bien. Vamos a salir adelante en un rato haciendo algunos otros ejercicios, probablemente ya empezando con continuidad.